¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, en realidad no me importa. Lo que sí me importa es que disfruten los videos. Si les gusta el contenido, déjenme un comentario, así me entero. Y si quieren apoyar el canal y escuchar las novelas adelantadas, pueden pasarse por mi Patreon. Sin más que decir, capítulo 51, un final feliz. Hobart dijo, resulta que su esposa tuvo un hijo antes del matrimonio y por temor a que usted le hiciera daño, ocultó la verdad. Explicó brevemente el origen del niño y el señor Barrón sonrió con amargura, le hice daño a Penny. La falta de hijos fue realmente culpa mía. Ya lo sospechaba desde hacía tiempo, pero hoy lo confirmó. Hobart continuó, señor Barrón, he hablado del divorcio con su esposa. Dijo que, siempre que no le haga daño a su hijo, está dispuesta a proponer el divorcio. Penny no había traicionado realmente el matrimonio, pues el niño nació antes de la boda. Sin embargo, su ocultación había hecho infeliz su vida juntos. Barrón se rió entre dientes, abogado Hobart, no soy un aldeano grosero, ¿cómo podría descargar mi ira en un niño? Y añadió con calma, mis condiciones anteriores no han cambiado. Terminemos con este asunto. Mientras tanto, Penny estaba extremadamente nerviosa en el carruaje, temiendo por la seguridad de Benny y por la reacción del señor Barrón. Se arrepintió de haber creído tan fácilmente en el joven abogado. Su padre, aún más ansioso, apretaba su hacha sin convicción, sintiéndose ridículo por haberla traído. Pero ver el rostro angustiado de su hija le daba valor. Finalmente, vieron al señor Barrón acercarse, con Benny en brazos. Ese solo gesto alivió a padre e hija, lo inevitable había ocurrido. Cuando Hobart les hizo señas, bajaron del carruaje. Penny, gritó el señor Barrón. Deberías habérmelo dicho antes. Lo siento, Barrón, dijo Penny, bajando la mirada. Yo. Muy bien, despidámonos amistosamente, dijo el señor Barrón. Aunque todavía no nos odiamos, terminemos esto aquí. Hobart intervino con firmeza, la condición es que usted debe proponer el divorcio, de lo contrario, perseguiré el asunto de su engaño contra el señor Barrón. Penny se cubrió la boca, llorando. Lo siento por haberte ocultado esto durante tanto tiempo. Lamentaba no haber confiado en él desde el principio. Quizás así el señor Barrón no se habría casado con ella y se habría ahorrado los 3 años de miedo. El señor Barrón sonrió. Te daré el taller de procesamiento de lana para que tú y tu hijo tengan un ingreso estable. Su generosidad dejó a Penny y a su padre sin palabras. Sin decir más, se volvió y regresó lentamente a la granja. Hobart, mientras tanto, sacó el acuerdo de divorcio. Ahora lo crees, ¿verdad? Nadie le hará daño a tu hijo. El señor Barrón incluso pensó en su futuro. Ven, firma y pon fin a este matrimonio personalmente. Penny se secó las lágrimas. Es usted un caballero confiable y un abogado responsable. Sosteniendo a Benny, firmó el documento. Su padre, aliviado, creyó que este era el mejor resultado posible. Tras la firma, Hobart los llevó de vuelta. Al llegar al pueblo, el anciano le pidió que esperara afuera. Unos minutos después, salió con un puñado de monedas de plata arrugadas. Señor Hobart, muchas gracias. Yo. Hobart lo interrumpió con una sonrisa, viejo, si realmente quieres agradecerme, solo dame 2 calabazas. Sin esperar respuesta, eligió 2 del patio y las subió al carruaje. Adiós, anciano. Este suspiró, resignado, adiós. Cuando el carruaje partió, ya estaban muy lejos. Al regresar al bufete, Barton llamó a Hobart a su oficina.
El mayordomo del señor Barrón pasó hace poco. Dijo que el señor Barrón agradece su diligencia. Le pagó 10 libras, por lo que usted recibirá 1 libra. Sonrió, un poco decepcionante, ¿verdad? La mayoría de los casos en este bufete son así de triviales. Hobart también sonrió. La buena noticia es que no tengo que pagar impuestos por este pago. Y añadió, la tarifa son 10 libras más 2 calabazas. Las calabazas son una propina, deberías llevarte una a casa también. Oh, podemos comer pastel de calabaza esta noche, dijo Barton, animado. Hobart aceptó sin quejarse. Esa serenidad tranquilizó a Barton. A veces se preguntaba si Hobart realmente era un estudiante universitario. La verdad es que el alma de Hobart ya había pasado por trabajos mucho más estresantes. Incluso había trabajado gratis los domingos. Esa tarde, recibió una carta del club de mercenarios. Un comprador quería intercambiar joyas y oro al mediodía siguiente. Hobart escribió al señor Raven invitándolo por la tarde para discutir el caso. Esa noche, la familia de Christian disfrutó de gachas de calabaza mientras escuchaban la historia. Melissa comentó, Hobart, tu manejo del asunto no maximizó los intereses de tu cliente, pero sí protegiste a una madre y a su hijo. Christian sonrió, la vida suele ser difícil. Tu amabilidad y sabiduría quedaron claras en este caso. Hobart respondió, simplemente creo que el mundo debería tener más belleza. Christian alzó su copa. Por ese gran ideal. En el continente sur no existen los pueblos pequeños. El Lauderkauden tomó la característica de Alliad en la mano. La familia Balk no había recuperado una nueva característica Villande en casi 9 años. Tras unos segundos de contemplación, se volvió hacia Alliad. Has logrado lo suficiente para heredar la secuencia 7 que dejó tu padre. Tío Calvin, ¿cómo se llama la poción para la secuencia 7? Sobornador. Capítulo 52. El acaudalado Hobart. La cereza negra que latía suavemente en la mano de Calvin era la esperanza de la familia Balk. Gracias a ella, podrían evitar que surgiera otro loco en su linaje. La familia Balk poseía un artefacto sellado único, capaz de separar características Villande. Esto era clave para su supervivencia. Una vez recuperada una característica, la separaban y la transmitían a la siguiente generación. Generalmente, se heredaban de padre a hijo. La característica que Alliad portaba había sido del suyo, quien murió cuando él tenía solo 7 años. Como su padre estaba en la secuencia 7 al momento de morir, Alliad podía heredar gratuitamente desde la 9 hasta la 7. Pero si deseaba avanzar más allá, tendría que encontrar sus propias características o esperar una oportunidad extremadamente rara, una característica sin dueño. Afortunadamente, Alliad ya había digerido por completo la poción de bárbaro. Con la ayuda de Calvin, consumió inmediatamente la de sobornador. La influencia estable de Hobart sobre él seguía vigente, y eso evitó cualquier reacción adversa. Elliot agradeció en silencio al Creador. Durante los próximos 6 meses no tendría que preocuparse por delirios ni por perder el control. Después de recibir algunas instrucciones sobre cómo actuar como sobornador, se despidió de Calvin. Este lo vio marcharse con expresión perpleja. Alliad ha tenido demasiada suerte últimamente. Pero no tuvo tiempo de pensarlo demasiado. Harvey Hayden, recién regresado de una misión, entró para dar su informe habitual. Al ver a Alliad alejarse, dijo de inmediato: Elder Calvin, tengo algo importante que informar. La noche que Alliad obtuvo la característica de bárbaro, su comportamiento fue extraño. Calvin frunció el ceño. Cuéntamelo todo, con detalle.
La mañana del sábado, Hobart llevó las joyas y el oro del escondite de Eyman al club de mercenarios para su venta. Tras verificar la mercancía, el comprador ofreció 1.300 libras. Intentaron presionarlo para que aceptara, pero se equivocaron de oponente. Hobart, con su talento para negociar, cerró el trato por 1.380 libras. Su precio inicial de 1.500 era deliberadamente alto. Su objetivo real era entre 1.350 y 1.400. Si la otra parte no hubiera sido tan arrogante, el trato se habría cerrado más rápido. Pero su actitud prepotente le costó 30 libras adicionales. Además del oro y las joyas, también hallaron más de 600 libras en efectivo. Hobart y Sio se llevaron 316 libras cada uno. Sumando todo, Hobart tenía ahora 1.696 libras en dinero sucio. En un principio, pensó en quedarse con las 96 libras extra como comisión y dar el resto al señor Raven y su primo. Pero su experiencia le decía que eso era un error, generaría gratitud momentánea, pero no respeto. Así que decidió hacerlo de forma distinta, primero guardó esas 96 libras y luego dividió el resto, 1.600, en dos partes iguales. Frente al señor Raven, contaría su comisión como un ejemplo educativo. Esa misma tarde, Raven y su primo llegaron como acordado. Hobart los recibió en una pequeña sala de recepción. Tras investigar un poco y usar ciertos métodos especiales, finalmente encontré al señor Zachary y a Eyman. Ambos hombres, que no tenían ya muchas esperanzas, se levantaron de golpe, emocionados. Recuperé el dinero que te robaron, continuó Hobart. Pero, por favor, no lo hagas público. Fue obtenido por medios no convencionales. El señor Raven asintió con rapidez. Cuando Hobart puso una maleta sobre la mesa y la abrió, sus ojos se llenaron de lágrimas al ver los fajos de billetes. Después de contarlos varias veces, ambos estaban visiblemente conmovidos. Abogado, sus habilidades superaron con creces nuestras expectativas, dijo finalmente el señor Raven. Hobart sonrió. Gracias. Ahora es momento de cumplir con su parte del trato. Aunque algo reacios, contaron 160 libras cada uno y se las entregaron. El primo murmuró, ¿no cobran la mayoría de los abogados el 15%? Pero igual pagó. Hobart aceptó el dinero con tranquilidad, luego les devolvió 80 libras a cada uno. Esta vez me llevaré solo el 10%. Si hay una próxima, les cobraré el 20%. No se quejen. Será culpa suya. Ambos se mostraron aún más agradecidos. A los ojos de Hobart, sin embargo, la cultura legal en Loen era todavía muy ingenua. Estas técnicas eran comunes en su mundo original, pero en Loen funcionaban sorprendentemente bien. Con el caso cerrado, Hobart pidió al cochero del bufete que llevara a los dos al banco. Como no era parte de sus tareas normales, Hobart le dio 5 soldi como subsidio para actividades al aire libre. Luego volvió a su habitación y sumó todo su dinero. 160 libras de comisión del caso Raven. 96 libras de botín extra. 47 libras, 13 soldi y 8 peniques que ya tenía. Total, 303 libras, 13 soldi y 8 peniques. A eso habría que sumar los ingresos de la característica de suplicante de secretos y el globo ocular mutado, unos 180 más, lo que elevaría sus ahorros a cerca de 500 libras. Una suma que superaba los ahorros de muchas familias de clase media. Estaba feliz. No podía negarlo. Ese día fue a un restaurante, pidió varias porciones de pastel desi especial y luego compró postres y un pastel de frutas en la panadería. Cuando volvió a casa,
explicó que había recibido un encargo. Quería celebrar con ellos. Donna comentó, desde que Hobart empezó a trabajar, las cenas han sido más interesantes. Tyrone añadió con entusiasmo, y Hobart parece más alegre. Hobart sonrió. Eso es porque he encontrado mi valor. Y eso, me cambia. Fue su manera de justificar por qué ya no actuaba exactamente como Hobart. El domingo durmió hasta tarde. No salió de casa hasta después de las 10 de la mañana, con la intención de vender la característica de suplicante de secretos. Capítulo 53. Dividiendo el botín. Hobart fue primero al 192 de Blanca Street, donde utilizó el ritual otorgado para extraer la característica villante del suplicante de secretos de la Nación del Desorden. Después, llevó la característica villante al club de mercenarios. Al igual que la semana pasada, practicó tiro un rato y luego almorzó en el restaurante del club. La gente en el restaurante estaba discutiendo el reciente ataque sorpresa en el continente sur, pero parecía que solo sabían de la victoria, sin detalles sobre el resultado. A la 1 de la tarde, Hobart siguió su plan y asistió a la reunión de Villande en el teatro subterráneo. A diferencia de la última vez, Hobart no se sentó en la esquina, sino que eligió un asiento cerca del frente. Tras la llegada del anciano de la máscara dorada, no se apresuró a hacer tratos, sino que esperó a que quienes buscaban compañeros de equipo hablaran. Esta vez, Hobart estaba mucho más cerca del anciano de la máscara dorada y sintió la presión que emanaba de él, una sensación que se asemejaba a la de un villante en el camino del árbitro. Era muy probable que este anciano fuera miembro de la familia real de Loen o un noble de alto rango. Al fin y al cabo, la familia real de Loen tenía un control estricto sobre sus características de villante, lo que hacía imposible la existencia de un árbitro salvaje de secuencia alta. Si existiera, sin duda sería perseguido, y esa persona no tendría tiempo para presidir una reunión aquí. Para sorpresa de Hobart, la persona que había buscado compañeros para una excavación la semana pasada reapareció en la reunión. Hemos encontrado nuevas complicaciones. Esta ruina es más difícil de excavar de lo que pensábamos. Perdimos a 2 compañeros y aún no hemos encontrado ninguna pista. Por lo tanto, estamos pidiendo a villantes de mayor nivel que se unan a la excavación. En cuanto a cómo repartiremos el botín de la ruina, podemos hablarlo en persona. Por cierto, ¿alguien conoce a Rax Haller? Hobart se quedó paralizado. ¿Cómo llegó a esto el padre biológico de su cuerpo original? En ese momento, un oficial retirado de mediana edad intervino. El comandante Rex fue una figura legendaria del cuerpo del continente sur hace más de 20 años, pero falleció hace 21, ¿por qué preguntas por él ahora? La persona que buscaba compañeros villante de alto nivel se sorprendió. Vimos un mensaje dejado por Rex en las ruinas, pensábamos que era de la cuarta época. El oficial retirado continuó, le sugiero que colaboren con el comandante Christian. El comandante Christian era el mejor amigo del comandante Rex, y estoy seguro de que le interesaría la ruina. Su hijo mayor también asistirá a esta reunión, este caballero. El oficial señaló a Hobart y muchas personas se giraron para mirarlo. Hobart se levantó cortésmente y le dijo al oficial, lo siento, no lo reconozco, ¿cómo sabe que soy su hijo mayor? Porque hay un retrato familiar en el escritorio del comandante, respondió el oficial. He visto tu foto ahí. El que buscaba compañeros le preguntó inmediatamente a Hobart, señor, ¿le gustaría unirse a la excavación? Le garantizo su seguridad. Hobart, por supuesto, entendió la implicación y respondió directamente, lo siento, no puedo tomar decisiones en nombre de mi padre, pero puedo transmitir su solicitud. Esta es mi dirección. La persona anotó rápidamente una dirección y se la entregó a Hobart. Si el comandante está interesado en colaborar, por favor, infórmeme y lo visitaré de inmediato. Hobart echó un vistazo a la dirección, notando el nombre de Jacob Aro debajo, y guardó el papel. No hay problema.
La reunión continuó, y después de que la mayoría de la gente hiciera sus solicitudes de intercambio, Hobart se levantó y dijo en voz alta, «Tengo un objeto que obtuve cerca del cadáver de un villande. Según la evaluación de un amigo, proviene de un suplicante de secretos, ¿alguien lo necesita?». Deliberadamente evitó mencionar el término característica villande, pretendiendo ignorar la ley de indestructibilidad de las características villande. Siguiendo las reglas de la reunión, Hobart repitió su declaración en voz alta y esperó. Si nadie se acercaba en medio minuto, la operación se consideraría fallida y Hobart se sentaría inmediatamente. Los demás tendrían entonces la oportunidad de iniciar sus operaciones. Hobart solo tuvo que esperar unos segundos antes de que un hombre de unos 30 años, un oficial militar, se levantara y dijera, «Di tu precio». 320 libras, respondió inmediatamente Hobart. El hombre negó con la cabeza. «Amigo mío, o mejor dicho, hijo del comandante Christian, el objeto que tienes en la mano es una característica de villande. Normalmente, una característica de secuencia 9 vale eso, y algunas muy codiciadas pueden venderse por más de 400 libras. Pero no creo que nadie aquí quiera convertirse en un suplicante de secretos. Planeo comprarlo para que alguien pueda crear un objeto villande a partir de él porque esta característica otorga una gran intuición y mejora enormemente la tasa de éxito de la magia ritualista. 280 libras es un precio justo». Hobart replicó, «¿Qué te parecen 130 kilos? Así no perderás nada y podremos hacernos amigos». «Está bien», asintió el hombre. El hombre contó inmediatamente 290 libras en efectivo y Hobart le entregó la característica villande. Tras verificarla, la transacción se completó. Con tanto efectivo disponible, Hobart consideró ir al banco para abrir una cuenta y depositar el dinero. Después de la reunión, Hobart se sentó en el salón y le escribió una carta a Sio, acordando encontrarse con ella en el bufete de abogados al día siguiente para dividir el botín. Una vez en casa, Hobart tomó 10 libras de las 290 libras como comisión por la venta de la característica villande, reservando las 280 libras restantes. Después de cenar, Hobart informó a Christian sobre la solicitud del equipo de la reunión. Christian solo respondió con un débil entendido y no añadió nada más. Comenzó una nueva semana. Como habían acordado, Sio llegó al bufete de abogados donde trabajaba Hobart. Sin embargo, Ford seguía un poco inquieta, así que acompañó a Sio. Hobart encontró un salón de recepción y primero sacó 80 libras en efectivo. Esto es de la venta del ojo mutado. Luego sacó 280 libras. Esto es por la venta de la característica villande. Me llevé una comisión de 5 y 10 libras por cada transacción por el riesgo que asumí al venderlas. Espero que a la señorita Sio no le importe. Al ver los 2 fajos de billetes, Sio no pudo evitar una expresión de satisfacción. Para nada, entonces me quedo. 180 libras. Hobart repartió el dinero a partes iguales. Espero que podamos volver a trabajar juntos en el futuro. Sio respondió, definitivamente lo haremos. Con esto, estaba un paso más cerca de conseguir la fórmula de la poción del Serif. Force pensó, en realidad, dividió el botín a partes iguales con Sio. Parece que es un amigo confiable después de todo. Durante la investigación de Zachary y Eyman, Sio efectivamente había contribuido menos que Hobart. Después de que Sio guardó el dinero, miró a su amiga y preguntó vacilante. Hobart, sí, solo hipotéticamente, quisiera consultarte sobre algún conocimiento místico, ¿cuál sería tu tarifa? Hobart se sorprendió un momento y luego sonrió. Somos miembros de la Liga de la Justicia, así que deberíamos ayudarnos mutuamente. Pronto me dirigiré al campo para reunir información y un compañero confiable sería más que bienvenido. Si quieres saber misticismo, siempre que esté dentro de mis conocimientos, te lo explicaré con detalle.
El único pago que pido es que la señorita Sio me acompañe en mi viaje de recopilación de información. Sio accedió de inmediato. No hay problema. Hablaremos de lo que queremos preguntarte más tarde. Capítulo 54. Diario forjado. Tras despedir a Sio y Force, Hobart se sentó en su oficina a revisar documentos. Se preparaba para la tarea del día siguiente, la segunda del señor Barton. El cliente, esta vez, también estaba en las afueras, pero en los suburbios del oeste. Después de comer, Hobart salió de nuevo a visitar a un cliente. Llegó a su apartamento alquilado y pasó un rato en la Nación del Desorden, investigando el collar espiritual. Alrededor de las 14:50, estaba listo para asistir a la reunión del Club de Tarot. Exactamente a las 3 de la tarde, una niebla gris ilimitada envolvió su visión y en un abrir y cerrar de ojos, se encontró en el majestuoso salón. Como de costumbre, la justicia Audrey saludó a todos cálidamente. Buenas tardes, señor tonto. Luego le entregó 3 páginas del diario que había comprado en la reunión del señor A. El Loco Klein, para saldar su deuda anterior. Después de que Klein terminó de leer las 3 páginas, Hobart dijo, señor Loco, también he recopilado 2 páginas del diario del emperador Roselle. Espero que esto compense su advertencia sobre la maldición sobre mi familia. Durante su primer encuentro, Hobart recibió una pista crítica de la advertencia de Klein, que pronto resultó ser correcta. Klein sintió satisfacción. Con el creciente número de miembros, era más fácil obtener más páginas del diario, cada una un tesoro de conocimiento y riqueza. Además, el emperador parecía comprender la gratitud, pues agradecía la advertencia previa. Klein respondió con un solemne MMM. Hobart tomó la pluma que apareció repentinamente ante él y le mostró 2 páginas del diario del emperador Roselle. Estas páginas se basaban en entradas del diario que había visto antes, pero Hobart había añadido una entrada inventada al estilo de Roselle. 12 de junio, descubrí un gran secreto, y solo yo lo sé, encontré una manera efectiva de tratar la pérdida de control. Aunque no suene a misticismo, la esencia del misticismo es que todo es posible. El método consiste en recitar el nombre del Creador. Él usará sus poderosas fuerzas del orden para restaurar la normalidad a alguien en las primeras etapas de la pérdida de control. He preguntado discretamente, y nadie sabe quién es el Creador, debe ser una entidad verdaderamente oculta. Ya lo he probado en un conejillo de Indias, y no he tenido efectos negativos. El Creador parece estar ansioso por ayudar a quienes están a punto de perder el control. ¿Podría ser esto también una forma de actuar? Su nombre honorífico es el Creador a la sombra del orden. Tú eres el principio y el fin de todo orden. Eres el gran gobernante del reloj del orden. Jajaja, ahora no tendré que preocuparme por perder el control otra vez. Hobart hizo esto para revelar sutilmente a Klein su nombre honorífico a través del diario de Roselle. Con el respaldo del emperador, resultaría más creíble. Más tarde, Hobart planeó recordarle a Klein que el viejo Neil estaba a punto de perder el control. Después de que Klein confirmara la condición de Neil y recitara el nombre del creador, Hobart estaría encantado de ayudarlo. En cuanto al 0-08, su influencia se limitó a los eventos dentro de una sola ciudad. Al estar en Tingen, no pudo afectar a Hobart, quien se encontraba en Backlund. Incluso si Klein recitara el nombre del creador y llamara la atención de 0-08, como mucho podría rastrear la conexión con la Nación del Desorden. No podría encontrar a Hobart, quien se escondía tras la Nación del Desorden. Al fin y al cabo, eso era una sefirá. ¿Qué artefacto sellado podría tener un rango superior a una sefirá? Para que el diario pareciera más auténtico, Hobart colocó cuidadosamente la entrada inventada entre los primeros escritos de Roselle, lo que aumentó aún más la credibilidad del creador. Como Roselle había recitado el nombre del creador en sus primeros años y vivió sin ningún efecto adverso, esto sugería que el creador era confiable,
al menos no un dios malvado. En cuanto a quien utilizó Roselle para el experimento, fue algo que ocurrió hace más de 100 años en la República de Intis. Con los recursos actuales de Klein, sería imposible verificarlo. Incluso si una investigación no revelara tal incidente, el diario recalcó repetidamente el secretismo del asunto. Además, Hobart estaba aprovechando la falta de conocimiento actual de Klein sobre la existencia de los dioses exteriores, lo que aumentaba aún más la posibilidad de que Klein pudiera recitar el nombre del creador. Hobart supuso que, con la cautela de Klein, no recitaría el nombre del creador a menos que fuera absolutamente necesario. Pero dadas sus capacidades actuales, esto era lo mejor que podía hacer. Al menos, podía decir que hizo lo mejor que pudo por el viejo Neo. Cuando Klein vio la entrada, reflexionó durante 2 o 3 segundos. No esperaba que una entidad tan poderosa estuviera interesada en ayudar a los villanes a tratar su pérdida de control. ¿Estaba actuando la entidad? Aunque Roselle lo había probado, era mejor no arriesgarse. Después de todo, nadie podía garantizar que el creador siempre estuviera tan dispuesto a ayudar. Sin embargo, Klein se aprendió de memoria el nombre honorífico. Si un compañero mostraba signos de pérdida inminente de control y se habían agotado todas las demás opciones, podría intentarlo. Después de leer el diario, dijo, «Puedes continuar». Hobart entonces le preguntó a Alger, «Señor Colgado, ¿ha hecho algún progreso con mi recompensa?» «Tienes 3 opciones», sonrió Alger, complacido de mostrar sus contactos. La primera es un reloj de bolsillo un poco llamativo. Al usarlo, te otorga un equilibrio excelente, agiliza tus movimientos y te permite convertir el papel en cuchillas afiladas. También existe la posibilidad de que puedas presentir el peligro 1 o 2 segundos antes de que ocurra, gracias a sus propiedades espirituales. La desventaja es que, si lo usas durante más de 2 horas seguidas, te reirás sin control. La risa solo parará cuando al menos 5 personas te hayan visto reír. Si no logras reunir a 5 personas como público, te morirás de la risa. Hobart se esforzó por no mirar al señor loco. En ese momento, el misterioso señor loco probablemente no sabía que esas eran claramente las habilidades de un payaso. Frunció el ceño ligeramente, encontrando los efectos negativos abrumadores. Las consecuencias eran casi iguales a las de un artefacto sellado. Si te adentrabas solo en la jungla, el desierto o el mar abierto, te morías de risa. Incluso en Backlund, estos efectos negativos serían un verdadero dolor de cabeza. ¿Tendría que despertar a Christian y a los demás en plena noche solo para verlo reír? Sería increíblemente irritante. Antes de la reunión, Hobart ya había decidido qué tipo de objeto villante quería. Durante su investigación sobre Eyman y Zachary, su falta de poder de combate y agilidad había sido dolorosamente evidente. Así que necesitaba un objeto villante que pudiera mejorar su destreza en combate. Si bien las habilidades del reloj de bolsillo eran atractivas, sus efectos secundarios hicieron dudar a Hobart. Al ver la indiferencia de Hobart hacia el reloj de bolsillo, Alger continuó, la segunda opción es un bastón blanco. Usarlo otorga fuerza y velocidad superiores a tus habilidades naturales y cada ataque con él aumenta su poder. Una vez acumulado suficiente poder, puedes asestar un golpe con 3 veces tu fuerza normal. Además, permite a quienes no saben nadar dominar la natación y el buceo. Chapter 55, The Hangman's Reward. Alger continuó, el efecto negativo del bastón blanco es que predispone a la ira, lo que a menudo lleva a tomar decisiones irracionales impulsadas por ella. Sin embargo, si uno se esfuerza por controlarse, generalmente se puede evitar este efecto negativo. Hobart especuló que las propiedades villante del bastón probablemente provenían del camino del marinero, específicamente de la secuencia 8, Pueblo de la Furia. Si bien las habilidades del bastón le resultaban atractivas, su efecto negativo lo dejaba insatisfecho. Había que recordar que una elección irracional podía ser fatal en muchas situaciones.
Al ver que el emperador seguía insatisfecho, Alger habló por tercera vez: la tercera opción es un anillo de plata. Una vez que lo uses, te convertirás en un experto en combate. El efecto negativo es que quien lo lleva se vuelve excesivamente cauteloso, hasta el punto de parecer paranoico. Este efecto negativo se puede mitigar ignorando los pensamientos de precaución que despierta el anillo, pero lleva tiempo discernir cuáles son realmente cautelosos y cuáles son causados por el anillo. Hobart se masajeó la frente. Para él, los efectos negativos de los tres objetos de Villande eran considerables, lo que sugería que el artesano salvaje que colaboraba con el ahorcado era bastante mediocre. Esta idea se le ocurrió a Hobart tras experimentar los efectos negativos del collar espiritual. Para otros Villandes, estos efectos negativos probablemente eran aceptables. Después de todo, adquirir una nueva habilidad siempre tenía un precio. Después de pensarlo mucho, Hobart finalmente dijo: tomaré el anillo. Es mejor ser cauteloso que enfadado. Alger asintió: está bien, ¿cómo puedo hacértelo llegar? En ese momento, el loco aún no había creado un servicio de mensajería de loco, pero Hobart ya tenía un plan: puede enviarlo a 388 Empress Avenue, Backlund, y dirigirlo a privado. Esta dirección pertenecía a un club de mercenarios. Hobart planeaba que un mayordomo recibiera el paquete, que luego recogería él mismo. Tras la reunión de ayer, Hobart había deducido que el club de mercenarios probablemente estaba afiliado a la familia real de Loen y contaba con su apoyo. Incluso si otros miembros del club del tarot encontraran esta dirección, la naturaleza especial del club les dificultaría descubrir su identidad. Incluso si alguien lograra investigar el club, probablemente asumiría que Hobart era personal militar, ya que los miembros principales del club eran un equipo de mercenarios compuesto por oficiales retirados. Audrey se irguió en su asiento. Conocía muy bien la avenida Emperatriz. Estaba llena de propiedades de los nobles del reino de Loen. ¿Sería posible que el emperador fuera de ascendencia noble? ¿Se había cruzado con él alguna vez en una fiesta? ¿Por qué, entonces, no recordaba al dueño del 388? Al oír una dirección tan específica, Alger también planeó pedir a sus amigos de Backlund que investigaran la identidad del emperador. Sin embargo, pensó que no se revelaría tan fácilmente. No hay problema, dijo Alger. Por suerte, oí que una aeronave militar con destino a Backlund hará escala en mi isla para repostar. Si todo va bien, lo tendrás en 2 o 3 días. Concluida la transacción se inició el intercambio de información. Hobart habló primero: hace poco conocí a un comerciante que vende materiales de Villande. Si alguien necesita dichos materiales, puedo actuar como intermediario y solo cobrar una tarifa básica. Además, durante mis tratos con este comerciante, me enteré de que en la ciudad de Tingen hay un anciano oficial Villande que ha estado comprando materiales relacionados con la alquimia de la vida. El comerciante dijo que este individuo parece ser un orador misterioso, preparándose para algún tipo de ritual oscuro, y que su condición parece estar deteriorándose. Si alguien está en Ciudad Tingen, tenga cuidado. Si tiene los canales adecuados, quizá quiera avisar a los Villandes oficiales locales. Mientras Hobart decía esto, intentó con todas sus fuerzas no mirar la reacción del loco. Gracias a la niebla que lo oscurecía todo, nadie podía ver la expresión actual del loco, pero Hobart sabía que el loco seguramente estaba escuchando atentamente. Finalmente, Hobart suspiró: perder el control es la norma para los Villandes, incluso los Villandes oficiales no pueden escapar de este destino. Alger se volvió hacia el emperador y dijo: esto es lo que no entiendo. Lógicamente, los altos mandos de la iglesia no pueden ser todos idiotas, ¿verdad? Además, acumulan miles de años de experiencia. Las 7 iglesias principales deberían conocer el método de actuación, así que ¿por qué no lo divulgan entre sus filas? Evitaría eficazmente que su propia gente perdiera el control. Hobart sonrió. Colgado, no necesitas sondearme así. Sí,
Tal como lo adivinaste, es la ley de indestructibilidad de las características Villande. Alger inmediatamente miró a el loco, aparentemente buscando confirmación. Pero el gran loco solo pudo ofrecer una sonrisa irónica, eso es precisamente lo que me confunde. Sin embargo, la mención de la ley de indestructibilidad de las características de Villande me inspira una nueva línea de pensamiento. Al ver que el loco no corregía al emperador, Alger se rió entre dientes. Emperador, no te estaba poniendo a prueba. Simplemente no estaba seguro de mi suposición. Audrey sintió que desde que el emperador se unió, el intercambio de información del Club del Tarot de repente se había vuelto mucho más avanzado. Sin embargo, esto solo puso de manifiesto su propia falta de conocimiento sobre el misticismo. Quiso unirse a la conversación. Señor emperador, ¿qué es exactamente la ley de indestructibilidad de las características Villande? Hobart sonrió. Señorita Justicia, parece que todavía me debe una compensación de la última vez. En efecto, respondió Audrey. Contando la recompensa por esta explicación, ¿qué te parecen 600 libras? Hobart casi se atraganta con su propia saliva. Señorita, ¿tiene dinero quemándole el bolsillo? 600 libras, así de fácil. ¿Lo ha olvidado? En la reunión de A, regateé con uno de los hombres del obispo gigante durante un buen rato y solo valía 150 libras. Recordó su batalla con Sio, donde arriesgaron sus vidas solo para que su fortuna alcanzara unas 500 libras. Y ahora, gracias a la curiosidad de Justice, su riqueza estaba a punto de duplicarse. Sin embargo, Hobart se dio cuenta de que, si bien la indestructibilidad de las características de Villande podía ser de conocimiento común para él, en realidad era muy valiosa para alguien como Audrey, una mujer noble que no podía acceder a los círculos oficiales de Villande. El uso inteligente de habilidades como superar el propio yo pasado era una cosa, pero la indestructibilidad, característica de Villande, era un conocimiento de alto nivel. Al ver a Hobart sumido en sus pensamientos, Audrey añadió rápidamente, si crees que el precio es demasiado bajo, podemos negociar. El precio es justo, comenzó a explicar Hobart. Este conocimiento siempre ha estado monopolizado por las iglesias y las organizaciones secretas, pero es una ley vital en el mundo Villande. Y a pesar de su importancia, es bastante sencillo de explicar. Las características más allá no desaparecen, no disminuyen, simplemente se transfieren de un recipiente a otro. Por ejemplo, el anillo que me envía el colgado posee habilidades Villande porque posee las características Villande de un guerrero o un erudito cuerpo a cuerpo. Una vez que lo use, podré usar parte de esas habilidades Villande. Audrey pareció comprender algo de repente. Entonces, ¿eso significa que los Villandes también son recipientes? Chapter 56, Audrey's Investigation. Hobart sonrió y dijo, la señorita Justicia es muy inteligente. Si un día derrotas a un Villande y no hay peligro, no te apresures a irte, porque la característica Villande que emana su cuerpo será tu botín de guerra. Entonces, ¿las características de Villande también pueden servir como ingrediente principal para pociones? Al decir esto, Audrey se tapó la boca de repente y tardó un poco en recuperar la compostura. Solo entonces Hobart continuó, exactamente. Debido a la existencia de la ley de indestructibilidad de las características Villande, todos los materiales Villande de fácil acceso ya son características Villande y ahora residen en los cuerpos de los altos mandos de la Iglesia. Si el método de actuación se hiciera público y las pociones se digirieran demasiado rápido, sin duda conduciría a una feroz competencia dentro de la Iglesia, especialmente entre superiores y subordinados, que podrían volverse tan hostiles como enemigos. Por supuesto, esto también implica el conocimiento de otras dos leyes. Señorita Justicia, aunque este conocimiento es extremadamente importante en el mundo Villande, no lo necesitará por ahora. Cuando lo necesite, podemos intercambiarlo. Audrey respondió con un no,
pensando que la ley de indestructibilidad de las características Villande sonaba bastante avanzada, al menos más que la información que el colgado le había compartido anteriormente. En aquel entonces, le di 1000 libras con tanta facilidad. En comparación, el emperador es mucho más generoso. Lo que ella no sabía era que las 1000 libras que recibió el colgado se usarían para comprar el anillo de plata intercambiado con el emperador, que finalmente terminaría nuevamente en el bolsillo del emperador. Después de escuchar las palabras del emperador, Alger quedó momentáneamente aturdido antes de preguntar, entonces, ¿hay 3 leyes con respecto a las características de Villande? Audrey se sintió secretamente complacida, así que de este conocimiento vital solo conoces una tercera parte. Sí, dijo Hobart con una sonrisa, señor Colgado, ¿desea iniciar un nuevo negocio? Klein casi se da un golpe en la frente. ¿Cuánto sabe realmente el emperador sobre el conocimiento de los Villande? ¿Cómo puede vender información nueva en cada reunión? Alger dudó unos segundos antes de decir con desánimo, olvídalo, quizás la próxima vez. No tenía suficiente dinero en ese momento para pagarle al emperador. Audrey preguntó, señor emperador, ¿cómo debo enviarle el dinero? Hobart pensó por un momento y dijo, envíalo a Empress Avenue 388. Escribe, privado, en el exterior del paquete. Está bien. Hobart continuó compartiendo información gratuita, hay muchos miembros de la Orden Aurora en Backlund. Si alguno de los presentes se encuentra en Backlund, por favor, tenga cuidado al asistir a las reuniones de Villande, ya que podría haber lunáticos de la Orden Aurora allí. Tras la niebla gris, la expresión de Klein se tornó seria. Acababa de matar a un miembro de la Orden Aurora, así que al oír mencionarla, prestó atención de inmediato. Audrey también estuvo muy atenta, considerando que estaba en Backlund y había asistido a una reunión de Villande hace unos días. Sin embargo, Hobart no continuó, ya que mencionar a Eyman o Eyman podría exponerlo potencialmente, especialmente porque Audrey conocía a Sio. Finalizada la sesión de intercambio, el encuentro concluyó oficialmente. De vuelta a la realidad, Hobart se quedó mirando el techo aturdido por un rato antes de levantarse de la cama. Tomó un carruaje alquilado hasta el club de mercenarios, primero dando instrucciones al asistente para que recogiera paquetes para soldado, y luego recogió algunas balas para practicar tiro en el campo de tiro. Audrey tomó un carruaje hasta Empress Avenue y le indicó al conductor que redujera la velocidad al pasar por el número 388. Dentro del vagón, Audrey observó atentamente la situación en el número 388, el césped estaba bien cuidado, lo que sugería que el propietario de esta residencia se encontraba en una buena situación financiera. Espera, ¿por qué había tanta gente con uniformes militares entrando y saliendo? Oh, eso explica por qué el señor emperador sabía que Loen no tomaría represalias contra el imperio Feysak, él nació en una familia militar. Una vez que conozca los antecedentes generales, las cosas serán más fáciles. Audrey ordenó, dirígete a la residencia del vizconde Learson. La familia Learson llevaba mucho tiempo en el ejército y mantenía una buena relación con la familia Hall. Audrey tenía una relación muy estrecha con Conce, el hijo menor del vizconde Learson, así que pudo preguntarle sobre el número 388. Por suerte, Conce estaba en casa y recibió a Audrey con cariño. Sin embargo, tras enterarse de sus intenciones, sonrió con impotencia. Audrey, te refieres al club de mercenarios. Será mejor que no investigues demasiado, porque podrías tener problemas. Audrey preguntó, ¿qué tipo de personas suelen participar en este club? Oficiales retirados, hijos de familias militares, nobles con experiencia militar y, por supuesto, algunos comerciantes para gestionar la venta del botín. Audrey recordó la vestimenta del señor emperador y descartó rápidamente que se tratara de oficiales retirados y comerciantes. Debía ser un noble con experiencia militar o hijo de una familia militar.
Una imagen fuerte, enérgica y soleada se formó en la mente de Audrey. Que yo sepa, Conce dudó un momento antes de decir, también hay muchos miembros de la realeza en el club. Los militares utilizan el club para asignar tareas que no son propias de los canales oficiales, incluyendo algunas misiones secretas. Así que mejor no preguntes demasiado al respecto. No voy a indagar, respondió Audrey. Así que este club es de lujo. Sí, es uno de los clubes más exclusivos del país. Audrey pensó, el señor emperador es aún más impresionante de lo que imaginaba. Decidió dejar de indagar, pues las palabras de Conce sugerían que podría causar problemas. Conce, tengo que entregar un paquete al club de mercenarios. ¿Podrías pedirle a un sirviente que me ayude a enviarlo? Audrey creía que su estrategia era muy astuta. Incluso si el señor emperador rastreara al sirviente, solo encontraría a la familia del vizconde Learson. Y el vizconde Learson solo tenía 2 hijos, ninguna hija. Seguro que sorprendería al señor emperador. Por encima de la niebla gris, una vez terminada la reunión, Klein no se fue inmediatamente. Sacó el colgante de cristal amarillo de su muñeca y cantó en silencio, la condición del viejo Neo tiene un problema. La condición del viejo Neo tiene un problema. Después de cantar 7 veces, el colgante giró en el sentido de las agujas del reloj, pero el movimiento era pequeño. Realmente hay un problema. Pero no parece demasiado grave. En ese momento, Klein recordó de repente que la primera vez que abrió su visión espiritual después de consumir la poción, había visto un ojo extraño detrás del viejo Neo. Tras pensarlo un poco, Klein decidió, le contaré esto al capitán. Tiene experiencia y sabrá qué hacer. Luego Klein cantó en silencio, el creador es malvado. El creador es malo. Después de cantar 7 veces, el colgante permaneció completamente quieto. Hay muy pocas condiciones para adivinar, o quizás el creador está en un nivel demasiado alto para una adivinación efectiva, incluso en la niebla gris. Klein sospechó ambas razones, por lo que intentó otra adivinación, recitar el nombre honorífico del creador en el mundo real es peligroso para mí. Recitar el nombre honorífico del creador en el mundo real es peligroso para mí. Después de cantar 7 veces, el colgante comenzó a girar en sentido antihorario, lo que indica que no había peligro. Klein sonrió para sí mismo y dijo, como comentó Roselle una vez, este es un secreto asombroso. Si alguno de mis colegas muestra signos de estar perdiendo el control y no hay otra solución, puedo intentar recitar el nombre honorífico del creador. Dicho esto, Klein abandonó la niebla gris y tomó inmediatamente un carruaje hacia el número 36 de la calle Soutelan. Como de costumbre, conversó brevemente con Rosanne y se enteró de que el viejo Neil estaba de guardia en la sala de armas. Al entrar en la oficina del capitán, Dunn Smith, con su nariz prominente, ojos grises y una línea de cabello ligeramente incipiente, preguntó, ¿pasa algo de nuevo? Klein frunció ligeramente los labios. ¿Capitán? ¿Por qué tuvo que añadir la palabra, otra vez? Después de cerrar la puerta con cuidado, Klein dijo, Capitán, algo anda mal con el viejo Neo. Capítulo 57, la historia se reescribe otra vez. Klein mintió, afirmando que recientemente había notado la distracción del viejo Neo. Esa tarde, recordó de repente la visión que tuvo durante su primera activación de visión espiritual y realizó una adivinación. El resultado confirmó que algo andaba mal con el viejo Neo, aunque aún no parecía demasiado grave. Dunn guardó silencio un par de segundos antes de decir, el viejo Neil está de guardia en la armería. En un momento, lo llevaré a un sueño y examinaré su estado. Si no es urgente, enviaremos un telegrama inmediatamente y solicitaremos ayuda a los expertos de la catedral. Si es crítico, controlaré al viejo Neil y tú realizarás magia ritual para rezar por el poder de la diosa y resolver el problema. Klein, sintiéndose un poco nervioso,
respondió, capitán, nunca antes he realizado un ritual tan complejo. Es como el ritual para comunicarse con los espíritus o pedir poder. Solo necesitas modificar el conjuro según corresponda, sonrió Dun. Ahora eres miembro de los halcones nocturnos. Tus compañeros necesitan tu poder para superar esto. Klein sonrió amargamente, capitán, decirlo así solo me hace sentir más presión. Sin embargo, la cálida sonrisa de Dun le dio mucho ánimo. Haré todo lo posible por completar el ritual. Dun asintió. Ve a prepararte. Justo cuando Klein llegó a la puerta, un poco ansioso, Dun gritó, casi lo olvido. Para este tipo de ritual, necesitarás materiales con una rica espiritualidad. Las flores comunes del sueño profundo y la belladona no bastarán. Escribe un formulario de solicitud y dirígete a la parte trasera de la puerta Chanis para conseguir un poco de hierba de hoja de verano y polvo de flor insomne. Entendido, respondió Klein, aliviándose sus nervios. Dun añadió, espera, una cosa más. Trae a Lanner del salón para que nos acompañe en esta misión. Klein asintió. Capitán, también les pediré a las Serras. Rosanne y Oriana que se vayan temprano, le pediré a Fray que cierre el salón antes de tiempo y lo situaré en el vestíbulo para que abra la puerta si llega la policía. ¿Es correcto, capitán? Dun pareció sorprendido por un segundo o dos antes de responder, sí, exactamente lo que estaba a punto de decir. Tras salir de la oficina, Klein despidió al personal administrativo, informó a Lanner y Fray, y luego redactó el formulario de solicitud. Con la firma de Dun, obtuvo los materiales de Lorota, quien estaba de guardia en Chenis Gate. Después de todo esto, Klein sostuvo nerviosamente los materiales espirituales en su mano y esperó en el pasaje subterráneo. 7 u 8 minutos después, el capitán y Lanner bajaron juntos. Los tres se dirigieron en silencio a la armería. Dun hizo una señal a sus compañeros y abrió la puerta. Dentro, el viejo Neil apoyaba la barbilla en las manos, como si se estuviera quedando dormido. Cuando se abrió la puerta, se despertó de repente y dijo, ¿hay una operación hoy? ¿Vinieron todos juntos por armas? Mientras hablaba, el viejo Neil bostezó, con los párpados pesados. Inmediatamente se dio cuenta de que algo andaba mal. Dun, tú. Antes de que pudiera terminar, el viejo Neil se desplomó en su silla, profundamente dormido. Dun también se apoyó contra la puerta, con los ojos cerrados y la cabeza gacha. Leonard le dijo a Klein con calma, te sugiero que comiences a preparar el ritual, por si acaso. De acuerdo. Klein finalmente entendió por qué el capitán había traído a Lanner, era para asegurarse de que no se perdiera el momento crítico por su falta de experiencia. El capitán es tan confiable como siempre. Con la ayuda de Lanner, Klein movió una mesa frente al viejo Neil y comenzó a dibujar símbolos y a encender velas. El símbolo que dibujó era, por supuesto, el símbolo de la diosa de la noche eterna. Aunque el creador contaba con el respaldo de Roselle, a menos que fuera absolutamente necesario, Klein no iba a rezarle a una entidad desconocida. Klein estaba encendiendo la segunda vela cuando el capitán habló de repente, prepara el ritual rápidamente. La condición del viejo Neil ha empeorado. Klein quedó atónito por un instante. La escena ante él se hizo añicos como un espejo roto, revelando que apenas estaba encendiendo la primera vela y la segunda aún estaba apagada. Inmediatamente se dio cuenta de que el capitán lo había arrastrado a un sueño anteriormente. Klein encendió rápidamente las velas restantes, dándose cuenta de que la pérdida de control del viejo Neil era mucho más grave de lo esperado. En ese momento, el viejo Neil, quien supuestamente dormía profundamente, levantó la cabeza. Sus ojos aún estaban cerrados, pero en su frente, un ojo frío, inexpresivo e indiferente se abrió lentamente. Ver ese ojo le provocó un escalofrío en la espalda a Klein. Rápidamente apartó la mirada,
evitando el contacto visual directo. Aunque Dunn controlaba al viejo Neil, este se movió rígido como un sonámbulo, levantándose de su silla. Su objetivo era el altar improvisado sobre la mesa. Claramente, la parte descontrolada de la conciencia del viejo Neil había percibido el peligro y estaba intentando destruir el altar. Leonard comenzó a cantar: había una vez, si no recuerdo mal, mi vida era un banquete. En aquel banquete todos los corazones estaban abiertos y todos los vinos rebosaban. Klein sintió de inmediato una abrumadora fatiga, perdiendo la voluntad de dar el siguiente paso. Sacudió la cabeza para disipar la tranquilidad y la pereza que lo invadían, y luego quemó rápidamente el polvo de hierba de hoja de verano y flor insomne. Con la ayuda de Leonard, Dunn recuperó el control y el viejo Neil volvió a sentarse lentamente. El ojo de su frente se cerró gradualmente. Pero casi al instante, otro ojo frío y sin emociones apareció en la mejilla del viejo Neil, abriéndose lentamente. Antes de que pudiera abrirse por completo, Klein recitó rápidamente en Hermes: rezo por el poder de la noche, oro por el poder del carmesí, rezo por el favor de la diosa de la noche, rezo para que elimines los elementos incontrolables dentro de este miembro de Niktauk, restaurando la estabilidad de sus poderes Villande. El ojo en la mejilla del viejo Neo se abrió por completo, mirando con indiferencia todo como si las acciones de los tres Niktauks no tuvieran nada que ver con ello. Una vez que Klein terminó el encantamiento, un poder tremendo, aterrador y misterioso descendió dentro del muro espiritual. ¡Wow! De repente, un viento violento huyó alrededor del altar, pero extrañamente, una sensación de calma sin precedentes invadió la armería. El ojo inexpresivo del viejo Neo mostró miedo por primera vez. El inmenso poder invisible lo expulsó del cuerpo del viejo Neo, pero antes de que pudiera escapar a las sombras, la fuerza abrumadora lo capturó y lo aplastó. Tanto a Klein como a Leonard les pareció oír un grito desgarrador lleno de desgana. Los fuertes vientos amainaron y la paz regresó a la armería. Tos, tos, tos. El viejo Neo se despertó tosiendo. ¿Intentas romperme los huesos? Usando visión espiritual, Klein examinó de nuevo al viejo Neo. Parecía débil, pero el ojo que se escondía tras él había desaparecido. Exhaló aliviado, ofreciendo alabanzas a la diosa y agradeciendo en silencio al señor emperador. Tras completar todo, Klein miró al capitán. Recordó que había algo importante que debía recordarle a Dunn, pero en ese momento, le dolía la cabeza. El ritual había drenado demasiado su espiritualidad, y ahora necesitaba descansar. En las afueras de Tingen, en una casa con chimeneas de color rojo oscuro y exuberante césped verde, una mano pálida sostenía una pluma, escribiendo en un cuaderno común y corriente. Klein detectó que el viejo Neil estaba a punto de perder el control. La historia ha sido reescrita. Capítulo 58. El caso del perro gigante. La pluma rozó suavemente la página, escribiendo: Dunsmith fue contaminado en secreto por el cuaderno de la familia Antigonus, y más tarde, tras entrar en el sueño de Jonas Vincent y ver la imagen nítida del verdadero creador, la corrupción que Dunsmith sufría comenzó a extenderse gradualmente. Los Severny. La mano pálida levantó rápidamente la pluma. La pluma casi había escrito: diosa de la noche. Después de todo, la pluma era solo un artefacto sellado, y si involucraba a la diosa de la noche en la historia, sin duda llamaría su atención. Ince Sanguil, quien empuñaba la pluma, sin duda tendría un final trágico en Ciudad Tingen. La mano pálida tachó la palabra Evernight y continuó escribiendo: el ritual de Klein fue todo un éxito, pero debido a su agotamiento espiritual, no tuvo tiempo de informar a Dunsmith sobre el ritual en curso del viejo Neo. Con el tiempo, Klein olvidó mencionarlo a sus colegas por diversas razones, creyendo que no era tan importante. Para cuando tuvo la oportunidad de explicarlo, ya era demasiado tarde. El ritual continuo del viejo Neo lo llevaría al borde de la locura una vez más, quizá en 3 semanas, quizá en 4. Volvería al borde de la locura.
Su colapso final era inevitable, pues su ritual atraía ciertas miradas. Mientras continuara su ritual, la corrupción persistiría, y con ella el riesgo de perder el control. Su colapso asestaría un golpe psicológico a Dan Smith y exacerbaría la contaminación secreta que ya lo afectaba, lo que lo llevó a tomar acciones que Zangwill anticipó. Lo desconcertante es cómo se dio cuenta Klein de que el viejo Neil estaba a punto de perder el control. Su destino dio un giro extraño. ¿Será porque obtuvo? La mano pálida volvió a levantar la pluma rápidamente. Tenía la premonición de que si dejaba que la pluma siguiera escribiendo, todo se descontrolaría. Cerró rápidamente el cuaderno. Esta historia inesperada se había detenido temporalmente. Ince suspiró mientras miraba el césped con su único ojo. ¿Por qué las historias de Ciudad Tingen siempre se ven interrumpidas por fuerzas incontrolables? Sobre todo este Klein, ¿por qué sigue arruinando las historias cuidadosamente elaboradas? El martes por la mañana, Hobart reunió los materiales pertinentes y tomó el coche del bufete de abogados para visitar al cliente, el señor Pally, en los suburbios del oeste. El señor Pally era un hombre de unos 50 años, con cabello ralo, piel arrugada y una pipa en la boca que le daba un aspecto severo. Voy a arruinar a la familia Ailey. Lo juro, les haré pagar, murmuró el señor Pally a través de su pipa. Anoche, sí, justo anoche, el perro gigante que tiene en el sótano se escapó otra vez y destrozó mi parterre. Pero ese viejo canalla de Ailey sigue insistiendo en que no tiene perro, y mucho menos uno gigante. Tras escuchar al señor Pally despotricar un rato, Hobart comprendió la idea. El señor Pally y la familia Ailey eran vecinos, pero no se llevaban bien. La raíz de su desacuerdo era religiosa. La familia del señor Pally adoraba a la diosa de la medianoche, mientras que los Ailey seguían al señor de las tormentas. Habían sido vecinos durante más de una década y habían estado peleados durante el mismo tiempo. Sin embargo, recientemente, Ailey supuestamente tenía un perro enorme en su sótano. El perro se escapaba ocasionalmente y causaba estragos en el jardín de Pally, llegando incluso a matar a varias gallinas. Sin embargo, el señor Ailey negó rotundamente haber tenido un perro. Frustrado, el señor Pally contactó a un amigo para buscar un abogado, y así fue como Hobart se involucró. Hobart preguntó, ¿algún vecino ha visto a este perro gigante? ¿Estarían dispuestos a testificar por usted? Lo vieron. La familia Will, al otro lado de la calle, y los Allen, a la izquierda, lo vieron, y están dispuestos a testificar por mí, respondió Pally. Adelante, lleva a Ailey a juicio, Hobart. Que vea lo seria que soy. Hobart sonrió y dijo, señor Pally, solo soy abogado, no juez. Añadió, antes de ir al juzgado de paz, hablaré con el señor Ailey. Si está dispuesto a compensarle por sus pérdidas, nos ahorrará problemas a todos. Pero si insiste en ir a juicio, también estaremos preparados. El señor Pally asintió. De acuerdo, abogado, seguiré su ejemplo. En realidad, no estaba muy interesado en acudir a los tribunales porque sería demasiado complicado. Hobart preguntó, ¿cuánta compensación solicita al señor Ailey? 100 libras. Abogado, quiero que me pague 100 libras. Esa cantidad es demasiado alta. Un juez jamás la aceptaría, respondió Hobart. Recomiendo pedir 10 libras de indemnización y otras 10 libras para gastos legales. 20 libras era una suma que un pequeño terrateniente podía manejar. Si Ailey tuviera que pagar 100 libras, estaría arruinado. El señor Pally temblaba levemente con la pipa en la mano. Diosa. ¿Me estás cobrando 10 libras por honorarios legales? ¿No te explicó tu amigo nuestras tarifas?, sonrió Hobart. Esta ya es la tarifa más baja. Está bien, siempre y cuando Ailey pague. Tras acordar los detalles, ambos firmaron un contrato.
Hobart le pidió al señor Paley que lo llevara a visitar a las familias Will y Allen. Como Paley había dicho, ambas familias estaban dispuestas a testificar, pues también habían visto al perro gigante y les había asustado. Finalmente, Hobart fue solo a visitar al señor Ailey. Ailey estaba en casa, y cuando Hobart le explicó el motivo de su visita, Ailey gritó desde la puerta: «Lo he dicho 1000 veces. Esa vieja tonta de Paley debe estar quedándose ciega. Nunca hemos tenido perro. Bien, bien, si quiere demandarme, estoy lista». Su voz era lo suficientemente alta como para que el señor Paley, al otro lado de la valla, lo oyera con claridad. «Viejo tonto. Antes discutíamos, pero seguía pensando que eras un hombre. Ahora solo eres un payaso que se niega a admitir la verdad». Su discusión provocó una serie de ladridos y, por el sonido que emitían, el perro no era pequeño. Las palabras del señor Paley hicieron que Ailey se sonrojara. Mientras los dos hombres se preparaban para intensificar la confrontación, Hobart intervino rápidamente: «Sr. Ailey, ¿puedo echar un vistazo a su sótano? Todos los vecinos lo han visto. El perro gigante se escapó de su sótano». «Bien, bien», respondió Ailey. «Abogado, confío en usted. Pero le advierto que representar a Paley va a ser una mancha en su carrera». Mientras hablaba, Ailey condujo a Hobart hasta la puerta exterior del sótano. Los ladridos se hicieron más fuertes. Pero cuando Ailey abrió la puerta, no había nada dentro, solo herramientas agrícolas y artículos diversos, sin ningún rastro de ningún animal. «Espera». Hobart sintió una sensación familiar y retorcida, muy parecida a la que se siente al usar el poder del camino del abogado en la nación del desorden. Capítulo 59. Ley de convergencia de las características de los Villande. El primer pensamiento de Hobart fue la ley de convergencia de las características de los Villande. Si estaba en lo cierto, este caso aparentemente ordinario debía ocultar un objeto místico o un Villande del camino del abogado. Cuando manejaba el caso del señor Barón anteriormente, basándose en lo que Penny le contó sobre el abogado rural, estaba 100% seguro de que era un Villande del camino del abogado. Hobart sonrió con impotencia: «Debería haberme dado cuenta antes. La nación del desorden es un elemento clave para que tanto el camino del abogado como el del árbitro se conviertan en un gran antiguo. Es como un imán enorme que atrae hacia mí las características de los Villande de estos dos caminos». Luego reflexionó sobre sí mismo: «Durante el último mes, todavía no he logrado adaptar completamente mi mentalidad de la era moderna al mundo de Villande. Mis experiencias de vidas pasadas son útiles, pero en este mundo extraordinario, sus reglas son lo que realmente importa». Al ver a Hobart perdido en sus pensamientos, Ailey sonrió con suficiencia. «Entonces, señor abogado, como dije antes, nunca hemos tenido un perro». Hobart preguntó. «Entonces, ¿de dónde venían los ladridos que oímos?» «La familia Henry, que vive detrás de nosotros, tiene un perro», dijo Ailey. «Creo que su perro se escapó, primero vino a mi jardín y luego al de ese viejo de Paley. En cuanto a por qué Paley juró que el perro salió de mi sótano, creo que es porque su vista le jugó una mala pasada. Además, no se atreve a enfrentarse a los Henry, así que, cobardemente, me echó la culpa a mí». Después de salir del sótano, Ailey señaló la casa predominantemente de color oscuro detrás de la suya. «Esa es la casa de los Henry». La casa desprendía una atmósfera sepulcral. Las cortinas y los visillos estaban bien cerrados, como si hubiera estado deshabitada durante mucho tiempo. Ailey explicó: «Parece que uno de los hijos de Henry padece una enfermedad rara. Su tez es pálida y le teme a la luz del sol, por eso su casa siempre está sellada así. Henry es comerciante de telas, de rostro severo y con quien no es fácil llevarse bien. A los vecinos no les gusta tratar con él. Ah, y hablando de eso, parece que no han salido de casa en varios días».
Cuando Hobart salió del patio trasero de Aidey y se acercó a la casa de Henry, efectivamente, escuchó ladridos que venían del sótano. Hobart llamó a la puerta del jardín, pero nadie respondió. Así que abrió y llamó a la puerta principal. Tras esperar medio minuto, por fin oyó pasos dentro. La persona parecía arrastrar los pies por el suelo, y una voz ronca preguntó: ¿Quién es? Hobart se presentó brevemente y explicó el motivo de su visita. ¿Puedo echarle un vistazo al perro que tienes en el sótano? La voz ronca respondió: Todos tenemos una gripe fuerte. Si no quieres contagiarte, vuelve en unos días. Tras pensarlo un momento, Hobart respondió: Está bien. Regresaré más adelante esta semana. Espero que todos se recuperen pronto. De vuelta en casa del señor Pally, al enterarse de que Aidey no tenía perro, pero los Henry sí, y de que los ladridos provenían del sótano, Pally negó repetidamente con la cabeza. Señor, puede que sea viejo, pero todavía no tengo la vista tan mal. Además, no soy el único que lo vio, todos vieron al perro grande salir del sótano de Aidey. Hobart miró por la ventana y notó que los sótanos de Aidey y Henry solo estaban separados por un estrecho camino rural. Quizás haya otra explicación, dijo. Él sonrió y dijo: Hablemos del señor Henry, ¿de acuerdo? Ay, Henry no es alguien con quien meterse, dijo Pally mientras llenaba su pipa. El año pasado, un ladrón se coló en su casa y Henry le dio una paliza tan brutal que solo pudo murmurar: está muerto, está muerto. Se mudaron aquí cuando yo era niño. Incluso asistí al funeral del viejo Henry, el padre del señor Henry y el abuelo del joven Henry. Solían ser una familia amigable, pero desde que el pequeño Henry enfermó hace 3 años, se han vuelto extraños. Escuchar las divagaciones de Pally arrojó poca información útil. Sin embargo, Hobart estaba seguro de que los Henry no eran comerciantes de telas comunes y corrientes. Decidió que, tras recibir la compensación del colgado, investigaría más a fondo. Después de informarle al señor Pally que regresaría en unos días, Hobart se despidió. Al regresar a su despacho de abogados, Hobart recibió una carta del Club de Mercenarios, informándole que desde la noche anterior, el soldado había recibido 2 paquetes. Hobart no esperaba que el paquete del colgado llegara tan rápido, pero tras pensarlo, lo comprendió. El paquete debía de haber llegado con los mercenarios que regresaban del continente sur, y uno de ellos lo había entregado en el club. Después del almuerzo, Hobart salió nuevamente para visitar a un cliente. No se apresuró a recoger el paquete, sino que se sentó un rato en el salón del club, saboreando el té que le habían proporcionado. Por las conversaciones a su alrededor, se enteró de que un grupo de mercenarios que había emboscado a los villanes del Imperio Feysak en el continente sur había regresado en dirigible. Mucha gente ya conocía los detalles de la batalla: 2 secuencia 5, 6 secuencia 6, 17 secuencia 7 y varios secuencia 8 y 9 fueron derribados. También se dijo que el botín incluía características de Villande, muchos elementos místicos e incluso 2 artefactos sellados. Era fácil imaginar que la reunión de Villande de este fin de semana contaría con varios participantes vendiendo su botín. Hobart calculó su fortuna actual, que ascendía a casi 1.100 libras. Si hubiera un objeto místico adecuado, sin duda lo compraría. Después de 2 tazas de té, finalmente fue a la recepción para recuperar el paquete de Dopraver. En lugar de irse de inmediato, Hobart solicitó una pequeña sala de reuniones, donde, tras cerrar la puerta, abrió el primer paquete. Dentro había 600 libras en efectivo. Hobart contó el dinero con alegría y luego sacó su billetera. Espera, su billetera ya estaba llena. Tuvo que guardar el dinero en su bolsillo interior. En ese momento, Hobart sintió nostalgia por la época de los pagos en línea.
tener dinero en un teléfono no lo convertiría en blanco de ladrones ni delincuentes. El otro paquete contenía una caja oscura para anillos. Hobart sostuvo el anillo en la palma de la mano y, sin sentir ninguna molestia, se lo puso en el dedo índice. En el momento en que se lo puso, su mente se llenó de una docena de técnicas para usar un bastón para atacar a los enemigos, así como también cómo coordinar su juego de pies con sus golpes y defensas en la batalla. Hobart sonrió levemente, esta era exactamente la habilidad que necesitaba. Miró el paquete sobre la mesa. Tenía que destruirlo para evitar que alguien pudiera rastrear su identidad. ¿Debería romperlo en pedazos? No, no, ¿y si alguien recoge los pedazos y los vuelve a armar? ¿Pero cómo destruirlo? ¿Con fuego? ¿Y si eso provoca un incendio? Oh, espera, Hobart de repente se dio cuenta de que sus preocupaciones eran un efecto secundario del anillo. Capítulo 60. Pregunto en nombre de un amigo. Hobart primero compró un telescopio de uso militar en el club de mercenarios y luego le escribió una carta a la señorita Sio preguntándole si aún quería consultarle sobre el conocimiento de Villande. Quisiera o no, le pidió que se reuniera con él en el bufete a la mañana siguiente. Tras enviar la carta con la ayuda de un sirviente, Hobart se preparó para volver a casa temprano para no perderse la cena en 3 horas. Al llegar a la entrada del club, empezó a dudar si sería más seguro bajar con el pie izquierdo o con el derecho. Mientras elegía un medio de transporte, le preocupaba si el carruaje alquilado podría volcar o si el cochero podría ser un asesino psicópata. Mala calificación. Pensó Hobart tras subir al carruaje alquilado. Debería darle una mala reseña al colgado. ¿Es esto precaución? Es más bien paranoia. Sin embargo, Hobart aún no se había quitado el anillo. Quería adaptarse rápidamente a sus efectos negativos, idealmente siendo capaz de distinguir la verdadera precaución de sus efectos secundarios en cuanto surgieran los pensamientos cautelosos. Así, durante la cena, Hobart dudó si tomar el cuchillo afilado. Mientras subía las escaleras, volvió a pensar con qué pierna pisar primero, y al cerrar la puerta, se giró varias veces para asegurarse de que su ropa no se enganchara. De vuelta en su habitación, física y mentalmente exhausto, Hobart suspiró. De hecho, adquirir nuevas habilidades siempre tiene un precio. Al día siguiente, Hobart llegó al despacho de abogados a las 7, 2 horas antes, para no perderse su reunión con Sio, lo que podría perturbar sus planes para los próximos días. Esto fue 1 hora antes de lo habitual y la puerta de la oficina ni siquiera estaba abierta todavía. Mirando la puerta fuertemente cerrada y habiéndose perdido el desayuno, Hobart sintió el impulso de devolver el anillo. Sin embargo, tras sentarse en las escaleras de la oficina y reflexionar, Hobart se dio cuenta de repente que su anterior impulso de discutir con los demás había desaparecido. Al fin y al cabo, las discusiones suelen acabar en peleas, y ser cauteloso significa que es mejor guardar silencio. Pensando de esta manera, descubrió que los efectos negativos del anillo no eran completamente inútiles. Está bien, lo conservaré, pensó, y luego llegó la fase de nombrarlo. Hobart sospechaba que la característica Villande utilizada para hacer el anillo probablemente provenía de un pugilista del camino del guerrero o de un erudito del camino del cuerpo aéreo misterioso. Esto último parecía más probable, ya que el efecto negativo del anillo probablemente provenía del proveedor de la característica Villande. Normalmente, los villantes de la senda del guerrero no eran tan cautelosos. Una imagen cómica apareció en la mente de Hobart, un guerrero en el campo de batalla dudando si disparar o no. ¿Y si el arma falla? ¿Y si hiero al enemigo? ¿Y si la bala daña las plantas? Mientras el guerrero duda en la trinchera, el enemigo ya ha tomado la posición. Esta imagen era absurda solo de pensarla.
Por otro lado, los Mystery Prior, que conocen mucha magia y conocimiento ritual, tienden a reverenciar el mundo Villande y a menudo se vuelven extremadamente cautelosos. Entonces, la característica Villande del anillo probablemente provenía de un erudito de combate cuerpo a cuerpo. Hobart pensó. Ya que el anillo puede convertirme en un luchador experto, lo llamaré simplemente anillo de combate. Entonces Hobart se preguntó si podría usar sus habilidades de Villande para contrarrestar los efectos negativos del anillo. Más específicamente, pensó en distorsionar los pensamientos cautelosos inducidos por el anillo. Dado que se trataba de una confrontación con sus efectos negativos, independientemente de si la distorsión tenía éxito o no, generalmente podía distinguir qué pensamientos cautelosos eran reales y cuáles provenían de los efectos negativos. Fue una gran idea, por lo que Hobart reunió su espiritualidad y comenzó a resistir el anillo. Pronto descubrió que este método era muy efectivo. Podía distinguir fácilmente los efectos negativos y, con su toque, ya no tenía que dudar en nimiedades como qué pierna pisar primero. Sin embargo, con una cautela más compleja, el efecto de la torsión fue limitado. La vacilación de Hobart aún era perceptible, pero ahora podía distinguir qué pensamientos eran causados por los efectos negativos del anillo de combate, lo que le daba un objetivo claro para combatir su mentalidad excesivamente cautelosa. Alrededor de las 9, Sio y Force llegaron al despacho de abogados y Hobart los recibió en una pequeña sala de reuniones. Hobart alejó su silla un poco más de Force, siempre con la sensación de que ella podría extender la mano y abrirle la puerta. Para ser precavido, pensó que era mejor mantener la distancia. Espera, no. Ese es el efecto negativo del anillo de combate, se dio cuenta, y ante las miradas ligeramente confundidas de Sio y Force, Hobart arrastró torpemente su silla a su posición original. Sio preguntó con cierta preocupación. Hobart, ¿tienes calambres en las piernas? No, dijo Hobart con una sonrisa amarga. Solo, sentí que el suelo estaba un poco desnivelado. Rápidamente cambió de tema. ¿Has decidido qué tipo de conocimiento de Villande quieres de mí? Como mencioné antes, lo mejor sería que comenzáramos la operación esta tarde. Si aún no lo has decidido, puedes dejarme que te deba una respuesta o una explicación, o puedo pagarte una suma de dinero. Sio dijo. Lo hemos decidido. Miró a su amiga Force. Tengo un amigo, Force se aclaró la garganta y dijo. Sí, estoy preguntando en nombre de un amigo. Bueno, durante la aparición de una luna de sangre, oye delirios enloquecedores. ¿Por qué? Hobart, por supuesto, conocía la historia de fondo y la expuso de inmediato. Tu amigo es un Villande del camino del aprendiz, ¿verdad? Force se quedó paralizado un momento. Ese sí. Hobart continuó, a sabiendas. ¿Su apellido es Abraham? No. En la cuarta época, la familia Abraham dominaba fórmulas de pociones relativamente completas para la senda del aprendiz, explicó Hobart. Pero desde que su antepasado, Bathel Abraham, desapareció durante la Guerra de los Cuatro Emperadores, los Villandes de la familia parecen estar malditos, oyendo delirios enloquecedores en las noches de luna de sangre. Sospecho que tu amiga consumió una característica de Villande que dejó un miembro de la familia Abraham sin el tratamiento adecuado, así que, aunque no sea miembro de la familia Abraham, sigue afectada por su maldición familiar. Sio preguntó rápidamente. Así es. Tu descripción es igual a la que nuestra amiga en común describió de su experiencia. ¿Hay alguna solución? Hay dos soluciones, dijo Hobart. Sio estaba emocionada. No esperaba que el problema que les había estado dando tantos dolores de cabeza y los había dejado desorientados pudiera ser resuelto por Hobart de dos maneras.
Pero ambos métodos son difíciles, añadió Hobart. El primero es encontrar un objeto místico adecuado para extraer la característica brillante de tu amiga, tratarla y luego dejar que la consuma de nuevo. Que yo sepa, la familia Abraham solía cultivar a muchos aprendices del camino del más allá que no pertenecían a la familia. Mientras se trate la característica y la persona no sea miembro de la familia Abraham, no sufrirá la maldición familiar.